Muy buenas noches a todos. Bueno, hoy arrancamos acá desde la página Creyente Clandestino. En esta es su noche temática y arrancamos hoy un poquito tarde. Hemos tenido un poquito de problemas técnicos, estos que nunca faltan. Bueno, hoy sí ya seguimos en lo que íbamos. La vez pasada sencillamente hicimos un paréntesis y abrimos un espacio nuevo para esto que se llama cápsulas de reflexión. Hoy sí vamos a seguir con lo que estamos, ya el programa número 15, y entramos directamente a ver esto. Va a estar bien interesante y es toda la parte de educación. Bueno, entonces esto ya lo conocen ustedes bastante bien y hemos hablado de la raíz del mal, Babilonia la antigua, Babilonia la nueva. Pasamos a la segunda parte que era la semilla del mal, la serpiente antigua. Y hoy arrancamos a la tercera parte, que ya hemos estado en varios videos dándole a esta tercera parte, que es las ramas del mal, los títeres del mundo. Habíamos dicho que estas ramas del mal son algo complicadas de entender y que por eso teníamos que despejar todas las hojas primero para poder ver la parte de las ramas. Cuando habíamos hablado de estas ramas del mal, que son los títeres del mundo, hemos hecho esta gráfica demostrando cómo de un tronco general se partían diferentes ramas y que estas ramas principales estaba el control religioso, el control de alimentos y de salud, control político-militar, control económico, control mediático, que también nos llevó varios programas entender este control mediático, y hoy arrancamos con el control educativo. Prácticamente ya es uno de los finales, nos quedan dos temas, hoy no alcanzamos a ver toda la agenda LGTBI, que es todo esto de la nueva ola de la homosexualidad como algo normal, y nos quedaría revisar la parte de salud. Serían los dos únicos temas de todo esto que ya hemos entendido. Hemos dicho que prácticamente para que esta gente, estos poderes consigan estos controles, o por medio de lo que lo han hecho, es estos cuadros de los cuales no hemos explicado, pero que en este momento están sucediendo. Y que después de esta línea roja es todos esos proyectos nuevos que se vienen, que son para finalmente traer el nuevo orden mundial, la falsa paz y prácticamente la entrada del anticristo. Bueno, se ve algo como de locos todo esto, pero prácticamente, sencillamente es ver la realidad. Entonces, habíamos hablado de estos, que eran 10 puntos básicos para, digamos que la manipulación mediática. Se le han dado y a través de todo esto hemos visto cómo estos 10 puntos influyen. Hoy, como estamos hablando de educación, pues lógico, la gradualidad tiene un efecto fuerte en lo que es la educación. La ignorancia, la mediocridad también cumple su papel en la educación. Y arrancamos con la parte del poder educativo, sin antes arrancar con la parte bíblica. Veamos qué dice Dios acerca de estos sabios o de los que creemos a veces en erróneamente tener la sabiduría. Veamos. En 1 Corintios 3, 18 a 19 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces nadie en este mundo se puede creer sabio y decir yo conozco todo, yo lo sé todo, porque si hay una sola verdad es Él. Y la ciencia trata de llegar, pero nunca. O sea, Dios se ríe de nuestros intentos como humanos para creer que entendemos cómo funciona todo. Bueno, entonces esta charla yo la divido en dos partes, que es el cuerpo y el contenido. ¿Por qué? Porque el cuerpo es como la estructura general en la que nos han puesto la educación y el contenido es qué nos han dado dentro de ese cuerpo. Entonces arrancamos con el cuerpo para entender en qué consiste el modelo educativo que hasta el día de hoy se ha mantenido y que nuestros hijos, de hecho, también lo son obligados a tener. Este es un diagrama de flujo del sistema educativo nacional, lo tomé, este es un ejemplo de México, pero vamos a ver que se adapta muy bien a todos los modelos latinoamericanos e incluso a los norteamericanos. La educación inicial preescolar, de este se salta a esta educación básica que tiene dos ciclos, el ciclo de primaria, el ciclo de secundaria, que es todo este recuadro, y aquí tenemos las edades. Entonces, más o menos, la educación inicial preescolar de 1 a los 4 años,
Está primaria, ya sea primaria indígena, primaria general o primaria abierta, desde los 6 a los 11. Viene el ciclo de secundaria, que es secundaria técnica, secundaria general, telesecundaria, secundaria abierta, que es de los 12 a los 15. Y ya tenemos acá lo que es la educación media superior, que tenemos los técnicos, bachilleratos técnicos generales, otros técnicos abiertos, capacitación, y otro que es prácticamente el que todos nuestros padres nos apuntaron a decir, ustedes tienen que estar encaminados a la parte de la profesión. Entonces, eso se le llama como educación superior o de posgrado, que son las carreras superiores, licenciaturas, carreras ya docentes, programas de posgrado. Pero digamos que esto es a grosso modo lo que nosotros entendemos como un esquema de educación en toda América. ¿Mm? ¿De a dónde sale todo esto? Pues esto no nace de la nada y no es que alguien diga, bueno, pues quiero que sea así. No, estos son prácticamente unos paradigmas. Y estos paradigmas, para tratar de entender la palabra, yo al final voy a poner un video que es bien interesante. Y es la historia de unos monos y nos enseñan cómo es un paradigma. Y es prácticamente, se ponen 5 monos en una jaulita y cada vez que se sube un mono a bajar una banana, echan agua, los científicos que tienen a esos monos en una jaula, echan agua sobre los otros monos. Entonces, los monos sienten que cada vez que van a bajar un banano de allá, los otros les dicen, no, nos van a mojar, entonces le pegan al mono que trata de bajar la banana. Entonces, esta historia es bien interesante porque después los científicos empiezan a sacar un mono a la vez y lo reemplazan por un mono nuevo. Y sacan un mono y lo reemplazan por un mono nuevo. Entonces van haciendo esto hasta que finalmente todos los monos que quedan en la jaula tienen la costumbre de pegarle al mono que se vaya a bajar una banana, pero ninguno sabe el por qué. Entonces este tipo de paradigmas son cosas que se han instaurado, pero que realmente nadie ni las entiende, ni entiende el por qué, pero y tampoco nadie las evalúa o trata de decir por qué hacemos esto. Entonces, estos paradigmas que son los sistemas educativos modernos, de donde arrancan, tenemos el sistema educativo de Prusia y de Alemania, tenemos el sistema educativo de Francia, tenemos el sistema educativo socialista del siglo XX, pero hoy, digamos que por ver la cosa más compacta, el sistema educativo de Prusia y Alemania es principalmente donde arranca toda esta cuestión. Entonces vamos a ubicar un poquito en Prusia. Prusia, prácticamente Baviera y todos estos reinos era lo que antigua o lo que ahora conocemos como Alemania. Entonces nos vamos a ubicar en esta parte de Europa, en la antigua Alemania, por decirlo así, cuando existían estos reinos, ¿sí? Y podemos ver que aquí nos podemos ubicar en el reino de Prusia, que incluso comprendía un poco más de Alemania. Teníamos el reino de Francia, el reino de España, el imperio austriaco y el imperio ruso, Reino Unido. Entonces, de esta manera era como estaba organizada Europa para la época. También nos tenemos que situar en un momento político y cultural, lo cual se le conoce como el despotismo ilustrado, que era una manifestación política de los monarcas absolutistas europeos de la segunda mitad del siglo XVIII, quienes aplicaron reformas ilustradas en sus estados con el objetivo de modernizarlos. La frase que caracterizó a este régimen fue: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pues muy convenientes ellos, porque como eran estos monarcas absolutistas, ellos decían, bueno, les vamos a dar algo, pero ustedes no van a estar involucrados en las decisiones de las cuales nosotros vamos a tomar. Algunos de estos representantes de este despotismo ilustrado en Prusia, que es el lugar donde arranca todo esto, encontramos a Federico II el Grande, o también se le conocía como Federico de Prusia. En España tenemos a Carlos III, en Rusia tenemos a Catalina II la Grande, y en Austria tenemos a María Teresa José II. Estos personajes prácticamente lideran toda esta ideología política que era el despotismo ilustrado. Entonces ya nos hemos centrado en un lugar, en unos personajes, ¿cierto? Y pues arranca en esta parte con este personaje que era Federico el Grande, también se lo conocía, o Federico de Prusia. Digamos que él tenía problemas con sus soldados, porque eran, digamos que, demasiado rebeldes, y si a uno lo mandan a guerra, pues sencillamente uno valora su vida y no se va a matar sencillamente o por una ideología. Entonces digamos que él tenía ciertos problemas y llega este personaje, que es Hecker John Julius, a instaurar una serie, o digamos que son los primeros pinitos de la educación.
él se da cuenta, ayudando a este gran monarca, que era Federico el Grande. Haeckel llega y dice, bueno, pues yo estoy haciendo algo con estos que eran los moreros y la seda, que eran unas plantaciones donde crecía este gusanito y producía esta seda, y ellos podían utilizar la seda y las moras al mismo tiempo. Pero para hacer esto, digamos que se necesitaba cierto conocimiento. Entonces Haeckel, él dice, bueno, yo puedo instruir gente para esto. Entonces él se da cuenta que instruyendo gente simplemente para los cultivos de los moreros y la producción de seda podía aumentar. Entonces él dijo, esto está interesante, lo que es adoctrinar gente para para poderlos instruir y que ellos puedan hacer algo. O sea, era instruirlos y salgan y hagan algo que ustedes ya saben. Entonces se crean estos espacios como de claustro donde se daban esas enseñanzas, pero era para generar este tipo de obrero. Más adelante él se da cuenta que el poder es tal de adoctrinamiento que él dice, si este personaje, Federico el Grande, tiene problemas con sus ejércitos, podemos utilizar esta técnica de adoctrinamiento para generar soldados fieles. O sea, ellos ya saben lo que tienen que hacer. Entonces, desde pequeñitos ellos arrancaban con un adoctrinamiento dentro de lo que era prácticamente las artes, las mal llamadas artes militares. Entonces, Haeckel ve esto buenísimo y se lo expone a Federico y lo empiezan de hecho a hacer. Entonces, muchos de los problemas que ellos tenían con esta serie de soldados que eran iletrados, que no sabían acatar órdenes, fue realmente una solución que Haeckel pone y le dice, podemos hacer esto, lo hacen y se dan cuenta que funciona. Pero ¿cuál fue el problema que después se presentó en esto? Que estos soldados solamente recibían órdenes. Entonces había problemas incluso cuando hubo enfrentamientos contra Napoleón, que ellos, si no había alguien que tuviese liderazgo o que diese la orden, ellos habían sido mutilados prácticamente en la parte de crear decisiones propias. Y esto también fue sorprendente, porque dijeron, bueno, esto también lo podemos utilizar a bien. Pero digamos que en este momento necesitaban arreglar el problema, y ahí es cuando aparece Karl Friedrich von Stein, y él dice, arreglemos toda esa cuestión, sabemos que tenemos que utilizar a los soldados como un personaje que entienda las órdenes, que haga esto, pero prácticamente el término de escolaridad se lo inventa este personaje, ¿sí? Y ahí arranca todo lo que es el adoctrinamiento militar en esas bases y todo lo que iban a recoger para volverlo como el adoctrinamiento académico o escolar. El sistema educativo de Prusia y Alemania del siglo XVIII prácticamente se puede resumir en 6 puntos, que era de origen estatal en la época del despotismo ilustrado de Federico el Grande, ya hemos visto esta parte, de carácter descentralizado, plural y abierto, tradición pedagógica, libertad de enseñar, libertad de aprender y libertad del método. Bueno, es una libertad entre comillas porque tenemos que analizar qué tipo de libertad es eso. El cuarto punto dice la educación es prioridad efectiva, financiamiento de los estados será el 70%, de los municipios del 17%, de la federación del 10% y de particulares del 3%. Incluso este tipo de educación, si alguien quería, digamos que un poco más, tenía que pagar un poco más. La influencia en los sistemas educativos de la Gran Bretaña, influencia en los sistemas educativos de la Gran Bretaña, Canadá, Suiza y los Estados Unidos. Entonces, es donde arranca esto, como hemos visto anteriormente, que tiene que ser plural, abierto, y se enseña prácticamente que este tipo de educación es pública, gratuita y obligatoria. Entonces, ellos englosan estas 3 partes para decir, es que los niños tienen que venir aquí a aprender, pero lógico, no les iban a dar todo, porque este conocimiento iba a ser, digamos que dividido, ¿sí? Y no todos iban a aprender, ni todos iban a tener el acceso al conocimiento real. Bueno, en este punto ya hemos hablado prácticamente de la parte de Prusia, de Federico, y cómo ellos ven dentro de ese sistema, cómo pueden moldear a los niños y entran en estos personajes. Aquí esta caricatura me pareció muy, muy interesante,
porque dentro de nuestra cultura latinoamericana siempre hemos escuchado, eso es un colegio de curas, eso es un colegio de curas, no, esos son buenísimos los colegios de curas, y bueno, entonces aquí vemos una pequeña caricatura, aquí arriba dice el truco está en la edad, mientras más viejos, más difícil es darles forma. Vemos cómo utilizan incluso dos cruces para moldear prácticamente el carácter incluso, o la inteligencia o el saber de un niño. Entonces, vemos como los ojos, digamos, en la expresión del niño está dicho que prácticamente esto ya sale, es como un autómata. Entonces, estos personajes son los jesuitas. Ellos también tienen un papel muy importante dentro de todo lo que fue la educación y hasta el día de hoy muchos de los colegios que encontramos son jesuitas. Entonces, ¿de dónde arranca todo esto? Entonces arranca con él, que es San Ignacio de Loyola. Él nace en 1491 en España y muere en Roma en 1556, fundador de la Compañía de Jesús. Ese es el otro nombre que reciben los jesuitas. Yo hoy, lógico, voy a hablar de educación, no voy a hablar de los jesuitas porque esto es un tema bastante extenso y bien complejo, pero digamos que hoy voy a dar unos pinitos para que ustedes vayan sabiendo quiénes están en esas ramas principales y que lo manejan todo. Entonces, este es el escudo principal de esto que se llama la Compañía de Jesús o que se les conocen como los jesuitas. Entonces, este es el Papa Paulo III. Prácticamente hay una persecución hacia el protestantismo. Ya Lutero había dicho un momento, ustedes nos están dando una vaina que no es, la Biblia dice esto, ustedes no tienen por qué recoger esto, ni siquiera existe el purgatorio. Bueno, existe una diferencia entre Lutero y ya muchos conocen ese aspecto, cuando Martín Lutero prácticamente dice, ustedes están haciendo las vainas mal y las cosas son así. Él se pone a traducir prácticamente la Biblia y gracias, digamos que a Martín Lutero y a otros, no solamente a él, la Biblia sale a la luz pública, cosa que la iglesia no quería que pasara. Digamos que este personaje, que es San Ignacio de Loyola, él era soldado. Entonces él tenía prácticamente unas habilidades en la parte militar y después él pasa a ser jesuita y dentro, digamos que del papa o dentro de ese papado que existía para la época y claro, con la supervisión y con el aval de este Papa Pablo III, él dice hagámoslo y vamos a fundar la parte de los jesuitas. Eso es prácticamente un resumen de cómo arranca. Y los jesuitas arrancan prácticamente siendo pues estos personajes que son de un carácter humilde, que es todo para el pueblo, con el pueblo, muchas cosas así, y dados a la educación. Entonces ya la historia empieza de ellos a ponerse muy interesante en este aspecto. Las técnicas de enseñanza se basaban en la lectura, la memorización de reglas gramaticales y fragmentos de textos clásicos, además de frecuentes debates y actos públicos. Entonces ellos sí tenían un carácter muy interesante que hasta el día de hoy lo siguen manteniendo, ¿cierto? Dice, fuera de los colegios también se impartía una educación a la población que no contaba con los recursos para pagarla. Entonces, volvemos a lo mismo, la educación que se daba no era, ay, gracias por la educación que me están dando. No, sí tenía una finalidad. Entonces, digamos que para los que eran del pueblo tenían que tener una educación que les sirviera para lo que iban a necesitar en el momento, para ser obreros o para ser esclavos o para servirle al amo. Entonces, esto, y ya los que estaban adentro, pues eso ya era otro tipo de educación. Entonces, los jesuitas, digamos que instauran cosas bien interesantes. Estas son las castas de la Nueva España. Recordemos que cuando llegan los españoles a toda Latinoamérica, pues hay indios, hay negros, bueno, ellos traen los negros y muchas de estas razas se empiezan a mezclar. Entonces, dentro de todo esto, que nosotros diríamos que son 4 nomás, ¿no? Realmente se conocían los mestizos, los castizos, había uno que llamaba chino, el morisco, el mulato, el negro, el albarazado, el cambujo. Eran muchas realmente, todas estas castas que se habían desprendido. Y algunas tenían incluso sus mezclas de lenguajes. Entonces los jesuitas de una forma muy hábil crean un sistema de comunicación a través del arte que permitía fungir como espacio de contacto entre todas las poblaciones de la escala social y de todos los pueblos de la tierra. Los indígenas y los europeos podían rezar ante la misma imagen. Entonces, y ya lo vimos en capítulos pasados, los africanos también tenían una madre, por decirlo así, que era la desviación
de la imagen de Semiramis a diferentes puntos de la tierra. Recordemos que Semiramis incluso llegó a África como tal, y pues lógico allá quedó también como deidad, y los jesuitas utilizan esto porque sabían que incluso los indígenas tenían a la Pachamama o esa representación de la mujer, y todas las tribus o digamos que varias culturas tenían esta imagen. Entonces ellos se la juegan toda, crean esta sola imagen y ya todos podían ir a un mismo punto. Entonces digamos que crean una unión de culturas a través de las imágenes. ¿Mm? No solamente eso, miremos, como vuelvo y lo repito, estoy tratando de dar unos pinitos de quiénes son los jesuitas, qué influencia tuvieron dentro de la parte de la educación, y veamos un poquito a quién, o sea, del bando de quién estaban los jesuitas. Sabemos que era prácticamente un brazo armado del Vaticano, que lo fue, y estuvieron detrás del asesinato de algunos pastores y algunos protestantes. Entonces, veamos en esta parte algo interesante, que esta es el Vaticano, lo que conocemos, y esta es la ciudad de Semiramis. Perdón. Aquí se llama la Citadel Semiramis, es decir, literalmente la ciudad de Semiramis. Este diseño del sacerdote científico jesuita Anastasius Kircher. Si nosotros nos damos cuenta en la siguiente imagen, que es una ampliación, vemos perfectamente el obelisco en el centro, ¿cierto? Vemos acá las dos entradas que son semicirculares, y vemos al fondo esta parte que son las ventanas, y vemos prácticamente estas tres cúpulas que se ven acá. Entonces el diseño era claramente eso, y esto fue un diseño jesuita. Entonces digamos que los jesuitas se muestran, los jesuitas se ve que ellos, en qué bando están, ellos la tienen clara, ellos son teólogos, ellos no desconocen todo esto, pero ellos eran prácticamente los que estaban al frente de la educación de ese tiempo. Bueno, los jesuitas después, digamos que ellos como empiezan a tener bienes, por decirlo así, ya sea en Latinoamérica, ellos llegan a Latinoamérica. Hay una historia bien interesante en Paraguay, en Uruguay, cuando ellos empiezan a crear las reducciones, que era donde metían a los indígenas y todo esto. Pero ellos empiezan también a tener su parte, y la iglesia se da cuenta que ahí puede haber algo raro y empieza a quitarles cosas, y de hecho empiezan a tener los jesuitas tal poder que tienen que ser expulsados. Entonces la expulsión de los jesuitas de España fue en 1767 y fue ordenada por el rey Carlos III bajo la acusación de haber sido los instigadores de los motines populares del año anterior, conocidos con el nombre del motín del Esquilache. Entonces se les atribuyó mucho a los jesuitas que donde llegaban había algo como de revolución, o que había esos tintes de revolución, pero no era bueno, no eran tan malos, porque si a mí me dicen que llega alguien y que quiere despertar al pueblo y que quiere decirle que la corona es mala y que ellos pueden ser demócratas o algo así por el estilo, uno pensaría que no está tan mal, ¿cierto? Pero si uno dice que los jesuitas están trabajando para el Vaticano, o incluso que estaban trabajando para una élite aún más oscura, perteneciente a Venecia, y que se llamaba la realeza negra. Bueno, pues entonces ahí ve uno que todos esos pasos de los jesuitas tampoco eran tan de buen corazón. Entonces ellos vienen a ser expulsados de España. Lógico, no les permiten llevarse nada, todo lo que ellos habían acaparado para el entonces, se les quitan tierras y pues varias cosas. Y finalmente la expulsión de los jesuitas, que uno de los hechos más importantes, fue la que tuvo lugar a mediados del siglo XVIII en las monarquías católicas europeas, identificadas como los despotismos ilustrados, de lo que estábamos hablando, y que culminó con la suspensión de la supresión de la Compañía de Jesús por el Papa Clemente XIV en 1773. Entonces, digamos que ya es el estocazo final para ellos, para los jesuitas, y los empiezan a expulsar incluso de Latinoamérica. Les dicen, ustedes tienen que salir de allá, pero dejan todo. O sea, todas las riquezas que ustedes habían conseguido, incluso por medio de la explotación de los indígenas, tienen que quedarse ahí. Entonces fue diferente, hay versiones distintas de lo que ha pasado. Hay gente que dice que los jesuitas eran muy buenos, hay otros dicen que eran explotadores. Los jesuitas decían, sí les pegábamos a los indios, pero no era muy duro.
Bueno, hay bastantes versiones de estos. Entonces ya los dejan sin nada, los sacan de todo lado, pero hay lugares que no obedecen a este papa. Entonces, digamos que esa es la parte interesante donde los jesuitas dicen, hay lugares que no tienen, no le rinden ni tributo ni nada al papa de la orden católica. Entonces, digamos que ellos fueron bien acogidos, todos estos que fueron expulsados, por aquellos imperios que no pertenecían a esta orden católica. Podía ser una orden ortodoxa o podía ser una orden protestante. Entonces ellos llegan, pues ahí les abre prácticamente la puerta Federico el Grande o Federico de Prusia, al cual hablamos principalmente, el cual digamos que no compaginaba mucho con esta parte del catolicismo y él dijo, pues vénganse para acá porque yo sé que ustedes jesuitas la tienen finito en lo que yo necesito. Entonces, todos los jesuitas llegan a Prusia y llegan prácticamente a todo este sistema que el teólogo anterior del cual habíamos visto, Haeckel, ya había instaurado. Ellos llegan prácticamente a perfeccionar el sistema de la educación. Entonces, Federico el Grande ve que sus tropas se incrementan, que aprenden más, incluso que son más dóciles, que incluso los obreros pueden generar más producto. Bueno, fue algo bastante interesante. Pero no solamente, ya hemos visto que el reino de Prusia los adopta, sino que también el imperio austriaco con Catalina la Grande, una mujer de mucho debate y por sus deseos y apetitos sexuales. Entonces esta mujer también les abre la puerta y le dicen venga para acá y que yo sé que ustedes saben bastante de cómo adoctrinar gente. Voy a poner esa palabra, ustedes saben cómo adoctrinar gente, los necesito acá. Bueno, finalmente digamos que pasa el tiempo y vuelve a pasar lo mismo, los jesuitas llegan a hacer su capital, llegan a tener cierto poder dentro de esto y claro, ellos estaban en cierta medida patrocinados por la nobleza negra de Venecia. Hasta que después llega que fue un sucesor del primer, de Federico el Grande, Guillermo II, y él les dice un momento, yo me voy a quedar con partes de esto. Entonces, prácticamente ellos tienen que también volver a salir, los dejan en la nada, como en ese entonces ya existía no la persecución hacia ellos, pero prácticamente se había desintegrado esta compañía de Jesús hasta que pasan hasta 1800 más o menos que el Vaticano por medio de otro papa vuelve a decir, ok, ustedes vuelven a ser la compañía de Jesús. Esto es bien interesante porque aquí hay manos negras ocultas en esto. Entonces estos papas se les conocían, o estos jesuitas, se les conocían como los papas negros. Recordemos eso. Bueno, ¿cuál fue el propósito de todo esto? O sea, estamos hablando del cuerpo, de lo que es el cuerpo de la educación. Entonces, ¿cuál fue el propósito de hacer todo esto? Dice, el propósito de la educación prusiana era producir soldados y empleados, gente que siguiera órdenes o hiciera todo lo que se le dijera. El sistema prusiano busca la producción masiva de empleados. Pues, hasta el día de hoy, el hecho que a nosotros nos hayan sentado, o sea, a mí en un colegio, me han dicho, usted tiene de tal hora a tal hora matemática, de tal hora a tal hora religión, y sonaba un timbre y usted va a un descanso, y el timbre después de que suena usted tiene que volver, y se forma una fila del más pequeñito al más alto, y todo eso pertenece a esto. Incluso nosotros nos damos cuenta que muchos de estos colegios tenían casi regímenes militares. Se porta mal, tome en las manos. Era muy, muy militarizada la cuestión porque venía de eso. Mucho de estas prácticas, que era la educación prusiana, que se mantiene hasta el día de hoy, o dígame en qué escuela, no suena un timbre o no se van a recreo. Sí, eso no nació de la nada. Todos estos modelos son modelos muy antiguos, donde metieron la mano los jesuitas, donde metieron la mano digamos que el sistema prusiano e incluso la nobleza negra. Después estos modelos, el modelo prusiano es traído a América o a Norteamérica por medio de este personaje que es Daniel Coyle Gilman y es adoptado finalmente por la Fundación Rockefeller. ¿Le suena el nombre de Rockefeller? Bueno, más adelante lo vamos a ver. Pero sí, entonces, esta Fundación Rockefeller es la que prácticamente da la expansión a lo que es el sistema prusiano de educación, que actualmente lo tenemos en todas las escuelas de América. Algunas. O sea, los que ya se han revelado han dicho, no, o sea, la educación tiene que ser un modelo totalmente diferente y no este sistema
que está educando al niño desde pequeñito a seguir órdenes. Entonces, siéntese, párese, aplauda, ahora salga al recreo, ahora inglés, ahora por qué hizo, por qué no hizo. No, la educación debería ser un poco más holística. Y luego en ese término para que después ingresemos a otro tema. El contenido. Vimos toda la parte del cuerpo y cómo se genera por decirlo así, este esquema. Entonces el esquema era un esquema de que había un catedrático, o sea, el profesor estaba en un lugar alto, enseñaba, todos se sentaban en unos puestos, yo estaba en la parte de acá, ellos están en la parte de allá, habían unos tiempos y ni siquiera había una conexión real entre el profesor y el alumno. Yo, para los que me conocen o para los que son colegas míos que me están viendo, fui normalista o soy normalista y sé cómo es ser profesor. Pero digamos que la visión de lo que a nosotros nos enseñan es muy pequeñita. Entonces vaya, dicte las materias, haga su marco teórico. En esta altura, digamos que ya lo que se hace es los logros, los consiguió, no los consiguió, la evaluación, ese tipo de cosas que a usted le digan, no, qué pena, usted no pasa. ¿Sí? O usted no tiene las habilidades mentales para lograr esto, usted tiene que repetir esto, o no consiguió este logro, o lo consiguió, o sea, realmente quién decide cómo evalúa a quién. Entonces, todas estas cosas que ustedes después se ponen a pensar y dicen, oiga, sí, a mí me califican, a mí me evalúan, me ponen un conocimiento, incluso universitario, aquí en Canadá me he dado cuenta que el conocimiento es... ya está segmentado, no te puedes salir de eso porque le genera un conflicto incluso al profesor y como los profesores ya están adoctrinados en cierta manera, que uno les venga con eso ya les rompe todo, les rompe el esquema a uno completamente y eso es lo que se ha convertido en la educación. Entonces eso, todo lo que habíamos hablado, era el cuerpo, la estructura. Ahora venimos con el contenido. ¿Qué del contenido tenemos en este momento? Entonces el contenido es lógico, tenemos que arrancar con estos grandes pensadores, ¿cierto? Y científicos para esta época. Entonces tenemos que hablar posiblemente de Copérnico, de Galileo, de Kepler, de Newton y más antiguamente de Pitágoras. Sí, todo el mundo dice, sí, ellos prácticamente son padres del conocimiento y todo lo que nos dan hasta el día de hoy. Yo me acuerdo incluso que hablábamos de Galileo, nos tocaba exponer de Galileo y era prácticamente una ley, o lo de Newton, ¿sí? No, la ley de la gravedad, y son cosas que se nos dan por entredichas, o sea, nadie puede llegar a decirle al profesor, yo creo que eso no es real, no, sino que a usted se lo dan y usted lo tiene que asimilar, porque para eso usted está en la escuela, para que asimile eso. Entonces, solamente quiero que resaltemos algo de estas ilustraciones, ¿cierto? Que es la importancia del compás y de la escuadra. Lógico que se utilizaba para esta serie de conocimientos, utilizar una escuadra y un compás, pero simplemente quiero resaltar lo interesante que los artistas siempre representaban a estos personajes con el compás y la escuadra, habiendo tantos objetos de medición para la época. Bueno, arranquemos dentro de estos personajes, dentro del concepto, ya estamos hablando del cuerpo, arrancamos con el contenido de esto, arrancamos con este personaje o sea, que todo el mundo prácticamente conoce, que es Isaac Newton, y todo lo que se ha hablado de él. Entonces, toda la parte de las leyes de la gravedad que incluso él ni siquiera llegó a entender. Entonces, si uno le pregunta a un científico en este momento qué es la gravedad, no le van a saber contestar, porque él incluso decía que esa era una fuerza que empujaba los cuerpos hacia la Tierra, no que los atraía. Y al final él ni siquiera terminó entendiendo esta ley de la gravedad. Entonces eran cosas que después las daban por instauradas y las metían. Algo interesante de ver es que él perteneció al priorato de Sion, que son estas hermandades y estas logias de las cuales hemos venido tocando o mencionando. Y dentro de estas hermandades, lógico, se mueven cosas oscuras dentro del conocimiento. Entonces todo lo que nos sale a la luz, lógico, no es todo lo que conocemos, y lo que conocemos es lo que ellos nos quieren dar. Isaac Newton fue presidente de la Royal Society, que fue de un carácter masón y templario. Entonces, más dicho, no se puede decir que él perteneciese a este grupo de conocimientos. Y si nos damos cuenta, qué pena, y si nos damos cuenta, yo solamente quiero resaltar la parte de las manos. Ustedes dirán que estoy un poco conspiromano,
Pero yo solamente les digo, métanse en la internet, revisen imágenes de estos pensadores y solamente dedíquense a ver las manos de reyes, de estos personajes, de estas pinturas para la época. Y verán que muchos de ellos aparecen con este tipo de mudras. Por ejemplo, miremos acá la mano cornuta y este es Isaac Newton. Entonces, Isaac Newton retoma mucho de Kepler. O sea, todas las cosas que él empieza a decir era sencillamente el reciclaje de algún conocimiento de atrás. Entonces, ni siquiera era propio. Y cosas interesantes que se ven de él es que detrás de Isaac Newton también estuvo la Compañía de Jesús. Entonces, algunas cosas, los jesuitas, así se crea que el Vaticano siempre estuvo en contra de la ciencia, no fue tan real. El Vaticano le interesaba saber de ciencia. Ellos estaban prestos a ayudar a estos personajes. Entonces, detrás de Isaac Newton estuvieron los jesuitas también ayudando y en cierta parte financiando algunos de sus proyectos. Hablemos, ejemplo, de Galileo Galilei. Bueno, este sellito creo que lo dice todo. Vemos acá el símbolo masón. No creo que eso, la escuadra y el compás se hayan caído ahí de casualidad, pero también es algo interesante. Galileo Galilei, todo el mundo lo ha escuchado y dice, sí, él inventó el telescopio, él hizo esto, pero veamos que también fue un reciclaje de conocimiento. O sea, Galileo Galilei, cuando nosotros creemos que es una eminencia, bueno, pues realmente lo que hizo fue reciclar mucho el conocimiento, Kepler, Copérnico, y utilizaba eso, hasta que se convierte en una figura prácticamente impulsada por los jesuitas. Nuevamente están los jesuitas detrás de este tipo de cosas, y lo vuelven a ver una figura. Me trae a la mente ese tipo de anécdota histórica que fue de Miguel Ángel Buonarroti, este artista que pintó la Sixtina, y hasta la época todo el mundo cree que fue un hombre que se dedicó a su arte, que se paraba allá, mejor dicho, acostaba porque le tenía que pintar en fresco, y que le daba esos techos todo el día. Incluso algunos mitos hablan que se le pegaba la ropa, a la piel. Yo dije, pobre. Después se empieza a descubrir que no, que prácticamente el hombre era una compañía fuertísima de artistas y él prácticamente dirigía, quiero esto allá, y tenía un gran... Entonces se hacen un nombre. Veamos solamente ese ejemplo, se hace un nombre. Pasó lo mismo con Galileo Galilei. Gracias a los jesuitas, Galileo Galilei se hace un nombre. Y gracias a ese nombre, él puede decir, esto es mío, yo inventé esto y yo inventé esto. Entonces tenemos acá, ejemplo, la invención del telescopio, que sencillamente no fue que lo inventara, sino que realmente lo actualizó, por decirlo así, y lo volvió un poquito más funcional. Y tenemos también el caso de la brújula, que él también empezó a atribuir ese tipo de inventos que ya se habían descubierto incluso antes. Entonces los jesuitas apoyaban esta cuestión, y cuando ya no tuvieron más inventos, el cual poderle robar a otros personajes, eran sus descubrimientos. Entonces había otros científicos que habían descubierto las lunas de Júpiter o las manchas solares. Entonces en este caso, como decía alguien, yo descubrí las manchas solares o yo descubrí las lunas de Júpiter, aparecía Galileo a decir, no, yo realmente ya las había, hace un año ya las había visto. No, las lunas, no, eso ya las sabías. Y los jesuitas corroboran y decían, no, si él ya las había descubierto. Entonces prácticamente dejaban en ridículo a los otros investigadores o a los otros científicos, y los jesuitas, por medio de estos personajes, iban agarrando todo el conocimiento, iban patentándolo, de hecho. Bueno, entonces vemos acá que los que están detrás vuelven a estar, que la llamada Compañía de Jesús, y por qué no decirlo, la nobleza negra de Venecia, de lo cual no hemos hablado. Pero bueno, más adelante lo veremos, que están dentro de estos personajes oscuros que hasta el día de hoy mueven los hilos del mundo. Entonces, esto es parte de lo que es el contenido. Vemos el cuerpo y el contenido. ¿Por qué tomo esto como el contenido? Porque para nuestra actualidad, todas las ciencias, todos estos padres de la ciencia han sido manejados por estas élites negras. Entonces, no todo el conocimiento que tenemos es el que deberíamos tener, y no todo el conocimiento que tenemos es el que nos sirve para lo que necesitamos. Vemos acá un ejemplo, que es el director de un centro, que él es jesuita, es el argentino José Gabriel Funes, y está con un telescopio gigantesco. No es el primer caso donde los mejores telescopios del mundo pertenecen al Vaticano,
como lo dije anteriormente, los jesuitas por unas manos negras volvieron a ser avalados por el Vaticano y siguen funcionando para el Vaticano. Pero vemos que incluso uno de los telescopios más fuertes y más potentes del mundo no le pertenecen a la NASA, le pertenecen al Vaticano. Pero esto es lo más interesante. El nombre en español es el Gran Telescopio Binocular Infrarrojo Cercano de utilidad con cámara y unidad de campo integral para la investigación extragaláctica. No se le deberían de haber puesto otro nombre, pero bueno, si lo vemos en inglés, es Large Binocular Telescope, a Near Infrared Utility with Camera and Integral Field Until for Extragalactic Research. Ay, perdón, esa pronunciación, pero quiero que se vean, o sea, que se den cuenta de las siglas. La L, la U, la C, la I, la F, la E y la R. Lucifer. Sí, señores. El telescopio del Vaticano recibe el nombre Lucifer. Bueno, esto es una cosa para no creer, pero revísenlo. Yo no me estoy inventando nada. El nombre del telescopio más potente del mundo recibe el nombre de Lucifer. ¿Qué están buscando? O sea, ya sabemos quiénes están detrás. Vaticano y los jesuitas. ¿Qué están tratando ellos de averiguar con esto? Dice, el telescopio más potente del mundo. ¿Y sabías que el telescopio más potente del planeta no es propiedad de la NASA? Pertenece al Vaticano y curiosamente se llama Lucifer. Este telescopio ha fotografiado al P7X. Los chinos, japoneses y otras culturas le han dado diferentes nombres. Este trocito que está acá es lo que ellos están explorando. Claro, no diría, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, ellos tienen un interés especial en este lugar, en este planeta. Ya más adelante lo vamos a ver, no hoy, eso lo vamos a dejar para después. Pero ellos están tratando de contactar a estos seres que están en el segundo cielo, que ya si nosotros podemos saber quiénes son, de esos caídos que quedaron esparcidos, porque dicen que van a volver. Bueno, hemos visto que muchas de estas, digamos que tecnologías, por ejemplo, el CERN, tienen una unión fuertísima con todo este ocultismo. ¿Sí? Entonces vemos como el Vaticano, que se dice ser religioso, bueno, aunque sí lo es, ya adoran a sus dioses, tiene esas uniones fuertísimas, lo que es ciencia y religión. Entonces acá tenemos en el CERN, prácticamente en la entrada, que es, ¿te acuerdan ese acelerador de partículas y todo esto para encontrar la partícula de Dios? Y, ¿okay? Ellos tienen a esta representación que es Shiva, que es el dios de la destrucción para el hinduismo. Ok, solamente ellos dijeron, no, esto es un presente y ya. Bueno, entonces vemos cómo todo este conocimiento, ellos sí lo mantienen, ellos saben qué están haciendo, pero el conocimiento que le dan a usted y a sus hijos es aprenda a decir y a obedecer a sus amos, porque eso es para lo que nos adoctrina. Entonces, digamos, hay ideologías que se han mantenido y vamos a ver parte de estas ideologías que son muy interesantes. La ideología de la eugenesia, ya algunos habrán escuchado esto, pero quiero resaltar este afiche, ¿cierto? Este es un afiche que se puso prácticamente en la Alemania nazi y decía 60.000 marcos, es lo que esta persona que sufre de efectos hereditarios cuesta a la comunidad de alemanes durante toda su vida. Entonces, la eugenesia era una forma prácticamente era un pensamiento donde uno decía es que hay unos más aptos y otros no. Entonces, ejemplo, usted está abajo y usted nació para ser obrero. Qué pena, pero es que las cosas son así. Usted, o sea, no nació de una familia pudiente, usted no nació de una familia de mente privilegiada, entonces usted nace para esto. O incluso si usted nació miope como yo, o nació polidactílico, o si tiene alguna otra cosa medio rara, entonces usted tiene que hacer un descarte de la sociedad. Eso prácticamente era la eugenesia. O decir, por el otro lado, no, yo quiero mejorar la raza. Y ya todos hemos escuchado de eso. Entonces esto prácticamente era un ejemplo de eugenesia. Pero la eugenesia no nace como por arte de magia. La eugenesia viene de unos pensadores. Y tenemos a Thomas Malthus. Yo sé que en este momento algunos se dirán, bueno, Miguel, ¿por qué trae toda esta parte a lo que es el contenido de la educación si yo nunca he visto esto? Bueno, estoy hablando es que el contenido de la educación, muchos de estos pensadores son las bases fundamentales de lo que nosotros ahorita entendemos por educación. Entonces tenemos a Thomas Malthus. Veamos
hay, como decía el youtuber José Guerra, unas lindezas de este personaje. Entonces, él decía que como la población, el ritmo de crecimiento de la población es geométrico y la de los alimentos es aritmético, afirmaba que debía buscarse el equilibrio de la población mediante la muerte en cualquiera de sus diferentes formas, a través del hambre, las epidemias o la guerra. Bueno, no se iban a matar los de arriba, ¿no? Lógico. Entonces tenía que negarse la ayuda pública o privada a los pobres para que limitaran la forma de reproducirse, para que limitaran sus familias. No estaba de acuerdo con los esfuerzos de médicos e investigadores por extirpar enfermedades para siempre. Yo decía, no, eso tiene que mantenerse porque tenemos que hacer un control de la población. Entonces, en vez de recomendarle limpieza a los pobres, hemos de aconsejarle lo contrario. Haremos más estrechas las calles, meteremos más gente en las casas y trataremos de provocar la reaparición de alguna epidemia. Entonces, estas eran algunos de esas bellezas que decía Malthus. Miren, este tan interesante, dice, si no bastan los cataclismos de la naturaleza, el Estado debe contribuir poniendo su ingrediente de guerras, desentendiéndose de la sanidad popular y de cualquier norma de protección humana. Entonces era bastante fácil está la cuestión de decir, no, o sea, usted es un desecho, prácticamente era como lo planteaba. Y aquí hace como una referencia, que es que si el hombre, digamos que no logra ser adaptablemente o funcional dentro de la sociedad, no tienen incluso por qué estar dentro de la sociedad y tiene que ser eliminado. Ya hace, digamos que una cierta relación con el banquete de que la naturaleza da y que usted ni siquiera tiene los cubiertos, o sea, a usted no le han servido nada acá, dentro de este banquete. Es una analogía. Pero o sea, ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver Malthus con todo esto? ¿Se acuerdan? Este personaje sí lo han escuchado, a Charles Darwin. Claro, porque él es prácticamente al que nos enseñan en la escuela. A mí me enseñaron a Charles Darwin y que él había puesto la teoría de la evolución y tantas cosas. Y uno dice, bueno, es que ojo, Charles Darwin toma todo lo que hemos hablado de Malthus. O sea, para crear toda la teoría de la evolución y lo del origen de las especies, Charles Darwin ha tomado toda esta ideología de Malthus, de decir es que hay razas superiores y razas inferiores. Incluso Darwin alcanzó a creer que la persona de color morena era el punto intermedio entre el mono y el humano. O sea, eso era para él una prueba de que sí existía esto. Entonces, pero veamos una de las, aquí habla prácticamente que la selección natural de lo que hablaba Charles Darwin era decir, hay unos aptos para sobrevivir y otros que no merecen sobrevivir. O sea, si usted nació enfermo o no nació con las habilidades para entender, usted no necesita, o sea, hay razas que se van a poner por encima de usted. Entonces, miremos algunas de las cosas que decía Darwin, que era un padre prácticamente de la eugenesia. Dice, entre los salvajes, los cuerpos o las mentes enfermas son rápidamente eliminados. Los hombres civilizados, en cambio, construyen asilo para los imbéciles, los discapacitados y los enfermos. Nuestros médicos ponen lo mejor de su talento en conservar la vida de todos y cada uno hasta el último momento, permitiendo así que se propaguen los miembros débiles de nuestra sociedad civilizada. Nadie que haya trabajado en la reproducción de animales domésticos dudará que esto es sumamente perjudicial para la raza humana. Si las especies se transforman por selección natural, hay razas inferiores y razas superiores. Entonces él lo plantea y este personaje a nosotros nos lo han dado como padre de la ciencia. O sea, una persona que ya de hecho está diciendo, hay unos que nacemos para mandar, para gobernar, para tener toda la facilidad de este mundo, y hay otros como ustedes que nacen para servirnos o para ser desaparecidos si no sirven. Bueno, vamos a hablar también de Francis Galton, que Galton es el primo de Darwin. Digamos que toda la gente con la que se relacionaba Darwin tenían ese mismo corte, ¿no? Y pues todos los pensamientos de ellos iban para el mismo punto. Entonces, Galton inventa la teoría de la eugenesia aplicada a los seres humanos. Afirmó que las organizaciones caritativas, al asumir el cuidado de los pobres y los enfermos, calificados como seres degenerados e inferiores, impiden el funcionamiento de la selección natural.
Entonces, adiós caridad. ¿Sí? Entonces decían, no, esos déjenlos morir, esos no sirven para nada. Bueno. El hijo de Charles Darwin sigue con toda esta práctica eugenésica y Galton, el primo, prácticamente empieza a hacer los dos estudios que fundó en 1907, la Sociedad Eugenésica, convencido también que se heredaba tanto las virtudes como los vicios. Entonces se diseña la biometría. Y la biometría era decir que por medio de mediciones, o sea, yo podía medir su cráneo, ya podía decir, usted es de los que van a gobiernar, y usted, no, usted tiene el cráneo más chiquito, o la nariz más grande, usted no es de esos. Y aunque parezca chistoso, así fue. Entonces la biometría prácticamente trataba de decidir quién era y quién no era apto para algo. Entonces, estos personajes que nosotros estamos viendo, Charles Darwin, que es el naturista, Malthus, que era el economista, Galton, que era el médico, son los padres, incluso, no solo estos, sino otros, de lo que ahorita conocemos como la ciencia. Estos personajes. Y aquí en la parte de abajo vemos cómo están utilizando la biometría, que después fue un estudio prácticamente que los belgas adoptan, y es cuando llegan a Ruanda y dice, bueno, aquí hay unos negritos que son de raza superior y aquí unos negritos que son de raza inferior, y los miden, los catalogan y termina habiendo prácticamente una masacre. Entonces unos terminan matando a los otros porque unos se creen superiores a los otros. Entonces es una forma interesantísima y satánica de producir masacres, de producir este tipo de matanzas, ¿sí? Decirle a alguien que es superior que otro. Entonces, estos son los sabios de los que se ríe Dios. Dice, ¿ustedes realmente se creen sabios? Bueno. Entonces acá dice, primero, la evolución de las especies y la teoría de la selección natural de Darwin, el naturalista, las ideas de Malthus, de que los recursos mundiales tenían una capacidad limitada, inversamente proporcional al crecimiento de la población, por eso teníamos que eliminar a los pobres, no a los ricos. Y tercero, la degradación de la raza por culpa del hacinamiento de las ciudades, surgimiento de enfermedades que se pensaban que eran hereditarias, como la tuberculosis, la sífilis o el alcoholismo. Más adelante, muchos de los médicos, de los naturalistas y de los economistas toman estos ejemplos, los modifican, los reciclan, como ellos han venido haciendo, y es lo que ahorita nos dan como por educación. Vale. Dentro de esto vamos a hablar de un magno personaje, que es Bertrand Russell. Él fue un economista, un matemático, un filósofo, y de hecho fue, bueno, no tan economista, pero sí fue matemático y filósofo, y él es Nobel de literatura. Entonces este personaje, Bertrand Russell, tomando toda esta ideología de lo que hemos venido hablando, de ese contenido del cuerpo de educación, toma la perspectiva científica, hace este libro, pues nos vamos a pasar un poquito de tiempo, crea la perspectiva científica, y veamos algunos puntos de esa perspectiva científica de Bertrand Russell. Él dice, los jesuitas, ojo que ya está involucrando, dentro de lo que él dice, ya está involucrando a los jesuitas. Los jesuitas proporcionan una clase de educación a los niños que han de ser hombres corrientes en el mundo, y otra distinta a aquellos que han de llegar a ser miembros de la compañía de Jesús. Sí, señores. Usted, si no está dentro de arriba, olvídese que le van a dar la educación que es. Entonces, si usted es hijo del presidente, si usted es hijo de un ministro, si usted es hijo de no sé quién o de Pepito, de la familia no sé qué, sí, usted puede acceder a estos puntos, pero si no lo es, sí, van a tener otro tipo de estudio para hacerlo obediente. Dice, los hombres y las mujeres corrientes es de esperar que sean dóciles, diligentes, puntuales, de poco pensar y que se sientan satisfechos. Ya después ustedes pueden detener la diapositiva y mirar el resto de puntos, pero solamente va a tocar los de las flechitas por cuestión de tiempo. También decía, los niños y las niñas corrientes aprenderán desde la edad primera a hacer lo que se llama cooperativos, es decir, a hacer exactamente lo que el mundo hace. Claro, ellos necesitan es obreros, entonces eso es ser cooperativo. La iniciativa quedará desterrada de estos niños y la insubordinación sin ser castigada les será extirpada científicamente. Entonces, si algún niño tenía algo de creatividad dentro de la escuela, eso ya no vean o lo ridiculizaban, que nos pasó a muchos. Bueno, tan pronto como concluya su labor diaria, se les divertirá con espectáculos que les proporcionen una alegría completa y que impidan la gestación de ideas de descontento que en este caso nublarán su alegría. Entonces, ningún obrero que ya había salido
podía llegar a pensar, oiga, me están explotando, oiga, no debería ser así, oiga, el jefe gana mucho y yo tampoco. No, para eso tienen la caja idiota y para eso los conectan y les dan harto de eso y les mantienen esa falsa alegría y pues ahí van. Y eso es de Bertrand Russell, un Nobel de literatura. Bueno, dice, por otro lado, aquellos niños que estén destinados a ser miembros de la clase gobernante recibirán una educación muy diferente. Serán seleccionados algunos antes de nacer y otros durante los primeros 3 años de vida y unos pocos entre los 3 y los 6 años. O sea, ellos necesitaban cogerlos bien, bien pequeñitos y lógico, algunos ya de estas familias dirigentes. Entonces ellos quieren mantener, y esto ya lo hemos escuchado incluso en los aspectos de las razas áridas, ¿cierto? Al mismo tiempo se les enseñará la educación física haciéndolo fuerte, se le habituará a revolcarse desnudo en la nieve, a ayunar en ocasiones. Ojo, esta gente ayuna y uno no. Ojo, ellos lo hacen porque ellos saben que es una forma de fortalecerse, ¿sí? Bueno. Ayunar en ocasiones durante 24 horas, a correr muchas millas en días calurosos, a ser valiente en todas las aventuras físicas y a no quejarse cuando experimentan dolor físico. Incluso algunas partes de estas de Bertrand Russell, él dice que si alguno de estos personajes que ya habían sido adoctrinados desde pequeñito a ser líderes, se le empezaba a dar algo de compasión por los otros, tenía que ser extirpado, tenía que ser eliminado, porque era prácticamente muy perjudicial para ellos que teniendo el conocimiento fuesen a entregarlo a los otros. Entonces que eso no se podía hacer. Y que si alguien de ellos mostraba que había pasado algo así, tenía que ser eliminado. Bueno, se habla, aunque esta ciencia sea estudiada con diligencia, deberá reservarse estrictamente a la clase gobernante. Al populacho no habrá de permitírsele saber cómo fueron generadas sus convicciones. O sea, todo lo que yo les estoy diciendo de los prusianos y eso nunca se lo van a dar. Nadie les va a decir que ustedes están aquí siendo entrenados para ser obreros. ¿Esto? Una vez perfeccionada la técnica, cada gobierno que haya estado a cargo de la educación por una generación podrá controlar a los sujetos de forma segura sin la necesidad de recurrir a ejércitos ni a policías. No, entonces lo que no cree que es educación, eso no es educación, era una forma de control para evitarse la utilización de la fuerza militar. Actualmente la población del mundo crece a razón de unos 58.000 individuos por día. La guerra hasta ahora no ha tenido un gran efecto en este crecimiento que continuó a lo largo de cada una de las 2 guerras mundiales. Entonces prácticamente al final él estaba diciendo que la guerra hasta la fecha ha sido decepcionante al respecto, pero quizás una guerra bacteriológica resulte más efectiva. Si una peste negra se provocase una vez en cada generación, los sobrevivientes podrían procrear libremente sin llenar el mundo demasiado. La situación seguramente sería poco placentera, pero ¿qué importa? Esto es de un lord, de Bernard, aquí lo vemos, Bertrand Russell, aquí vemos toda la parte de lo que lo pueden encontrar. Son 2 textos, de hecho. Pero vemos que este conocimiento, todo esto, es lo que la élite piensa de lo que debe hacer con la descendencia de esta élite y lo que piensa de lo que tiene que hacer con la descendencia de lo que somos nosotros. Bueno. Lógico, aquí hay científicos que se han querido salir de las manos de estos personajes. Es obvio. Ya llegar y usted, su mamá se esforzó, usted estudió, consiguió no solamente el bachillerato, sino que salió, se volvió profesional, y no solamente eso, sino que usted alcanzó una maestría y por encima luchó y embargó hasta los calzones y quedó prácticamente hecho un PhD o lo que quiera que sea, especialista en lo que sea. Hay mucha gente que llega a conseguir esto y empieza a darse cuenta que hay cosas raras. Entonces empieza a decir, no, acá esto no puede ser, no podemos mostrar esta estadística, esto es falso, no, el azúcar sí mata, no, Coca-Cola es malo. Empieza a gente a decir eso. Entonces, muchas de esas cosas tienen que ser amañadas. ¿Sí? Entonces, la ciencia y la academia se convierte en eso. Que usted ha llegado a cierta posición, pero estando allá arriba, lógico, usted tiene jefes. Y así usted descubra algo que no les convenga, usted va a terminar como estos 110
o más de esos 110 científicos desaparecidos o muertos en extrañas circunstancias. Revíselo, nomás póngalo, digítelo y revise toda esta situación. Claro, hay gente que ha tratado de hablar en contra de Monsanto, o que incluso dice, no, estos alimentos no sirven, o sí descubrimos que causan cáncer. Muchas investigaciones que se han adelantado y que no han tenido futuro porque no les conviene a esta élite. Finalmente, y ya terminando a los 59 minutos, bueno, no finalizando porque venimos con otra parte, vemos acá una sencilla gráfica de cómo estos son sus hijos, sus sobrinos, sus primitos y todos estos seres chiquiticos que tienen la curiosidad de conocer el mundo. Cuando uno es niño, uno quiere tocar, quiere descubrir, y esa es una forma de aprender. Entonces, muchos del conocimiento indígena era, deje que el niño se unte, deje que el niño vaya, deje que el niño haga, lógico con la supervisión del adulto, pero él descubría y el aprendizaje prácticamente era algo que fluía, eso era el aprendizaje. Entonces, para eso estaba el adulto, prácticamente para guiar y el camino de este aprendizaje. Muy diferente a lo que se ha establecido hoy en día, que estos personajes, estos niños, son enclaustrados, son sentados, se les enseña a obedecer, a memorizar, para crear estas piezas prácticamente idénticas dentro de una sociedad que sencillamente funcionan a favor de estas élites oscuras. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Porque todo el mundo va a decir, esto me hace sentir mal, pero realmente miremos qué dice la Biblia. Dice, Santiago 3, del 15 al 18, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Entonces está prácticamente diciendo que la verdadera sabiduría no es el hecho de hacer bombas, no es el hecho de hacer armas, o no es el hecho de posiblemente crear algo que no vaya para el bien, sino que tiene que tener prácticamente todo este tipo de características. No solamente dice esto la Biblia acerca de la sabiduría. Miremos en 1 Corintios, del 20 al 31, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vean, eso me parece interesante, ya que voy a hacer una pausa y voy a hacer un poco de la parte religiosa acá. Veamos que acá dice que el mundo no ha conocido a Dios a través de la sabiduría. Entonces, para muchos de los que dicen, pero demuéstreme que Dios existe, que da la práctica la que nos echan a otros, pero demuéstreme que Dios existe. Qué pena. Pero es que la sabiduría humana no lo puede demostrar, porque es que no ha sido capaz. ¿Sí? O sea, no ha llegado, ni siquiera tiene los artículos ni los elementos y nos limita. O sea, humanamente estamos limitados para, por medio de nuestras manos, entender la grandeza de Dios. Entonces, dice que no se puede entender, ¿cierto?, la sabiduría de Dios a través de esa sabiduría de hombre, sino que más o menos dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, a los que nos llaman locos de esa locura de esta predicación y todo esto, es prácticamente a los que Dios ve con agrado, porque dice esto sin apegarse a esto, están creyendo por fe sin ver absolutamente nada. O sea, sin ser partícipes de este conocimiento real o de esta sabiduría real que él tiene. Perdón. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Claro, para los judíos ellos es un tropezadero porque muchas de sus escrituras y muchas de sus profecías sí corroboran que él es. Entonces, algunos judíos, claro, ya se vuelven judío-cristianos porque no pueden mantener esto. Y para los gentiles es locura. Todo lo que yo les digo en este momento es locura para muchos. Entonces, no, Miguel ya se le corrió, como decimos allá, se le corrió el champú. Claro, ya para algunos es locura esto.
Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahí seguimos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso les está diciendo, ustedes que se creen tan sabios, yo voy a escoger de estos, que ustedes incluso eliminan para que los dejen en ridículo. Bueno. ¿Qué les recomiendo? Ya finalizando en 1:05, me pasé 5 minuticos. Revises en este video, el de la educación prohibida, es bien interesante. Y van a, digamos que, a unir muchos conceptos de lo que hoy se ha dicho. Bueno, entonces yo creo que así vamos finalizando con 1:05. Yo ya los voy dejando. Un saludo para los católicos, Hernán Alberto Caicedo, que se ha conectado, a Carol Joana Salamanca Serna, una colega también, saludos, Mauricio Rodríguez, que nos da un feliz año, a todos los del grupo, también saludos, un colega, a Naima Rodríguez Piragua, que es familia, una tía, también saludos, a mi tía también, Bernarda, que creo que nos está viendo, saludos, a todos aquellos que hoy se hayan conectado, muchos saludos, muchos abrazos, muchas bendiciones. Y recuerden esto, que así nosotros nos creamos sabios o que pretendamos tener la sabiduría o el poder, no tenemos por qué enorgullecernos de eso o mirar a los otros menos porque creamos ser más, porque también digamos que podemos caer, ¿sí? O podemos hacer tropezar a otros en lo que creemos. Yo sencillamente les digo que Dios los ama bastante, bastante, y nos ama a todos por la misericordia que ha tenido de, digamos, que no hacer con este mundo todo lo que debería hacer. A veces a mí llegan esos pensamientos a la mente al ver cómo está el mundo y Dios, o sea, si yo fuese Dios, ya hubiese acabado con todo esto. Pero la misericordia de Él nos da un día más, y un año nuevo más para pensar en todo esto y llegar a sus pies. Llegar y decir, sí, Señor, eres tú la respuesta, la única respuesta que hay a todo esto. Eres tú. No hay más respuesta, muchachos. Yo se los aseguro. Entonces los invito a que se unan a una familia cristiana, a una familia en Jesucristo, y que vean que hay muchas respuestas y la verdadera sabiduría. Porque Él dice, si ustedes necesitan sabiduría, pídanmela. Entonces esa verdadera sabiduría para llevar sus hogares, para saber cómo hablar ante un hijo, cómo hablar ante un jefe, esa sabiduría la de Dios y la ponen ustedes, pero si ustedes la piden. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez, yo me despido ya en este momento. Saludos, bendiciones a todos y nos veremos el próximo domingo. Ya cerrando este capítulo, vamos a empezar a ver qué medios utiliza para todos estos poderes. Hemos visto todos esos poderes ya en varios capítulos y vamos a cerrar qué medios utilizan para tener el control sobre estos poderes. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez. Me despido desde la página Creyente Clandestino, sin antes darle un fuerte abrazo. Bendiciones a todos y hasta luego.